Bueno, bienvenidos. Como Marco lo indicó, mi nombre es Paola Sánchez, soy consultora de ISO y he venido trabajando en diferentes proyectos en la implementación y automatización de diferentes procesos y procedimientos utilizando una herramienta tecnológica como ISO que nos va a permitir llevar todo el tema de gestión de nuestros procesos y poder llevar la trazabilidad de los mismos. El ejercicio que vamos a tener hoy es que ustedes conozcan un poco cuál sería el valor agregado que tiene utilizar herramientas tecnológicas, y una de ellas es ISOTools, que es una plataforma online que se encuentra disponible en la nube con todos los protocolos de seguridad establecidos. El ingreso a la plataforma lo hacemos a partir de un usuario y una contraseña que previamente se ha definido su perfil a nivel de acceso de la información y disponibilidad de ella. Esto nos va a permitir desde el ingreso a la plataforma que los administradores del sistema de gestión definan cuál va a ser la funcionalidad o la responsabilidad de su usuario frente a la información que se debe gestionar en la plataforma. Eso hace parte de los elementos importantes de automatizar sistemas, poder también controlar ese acceso a la información que en algunas ocasiones es muy sensible frente a diferentes organizaciones y entes externos como tal. Hoy nos vamos a enfocar en conocer un poco sobre cómo llevar esas auditorías de control interno que nos mencionaba nuestro expositor y cómo sacar ventaja de las herramientas tecnológicas y de la funcionalidad que ellas nos tienen, en especial en la plataforma de ISOTools. Recordemos un poco, y trabajar auditorías de control interno significa prevenir, detectar y corregir posibles riesgos que puedan llegar a afectar nuestra organización. Y esta también nos permite controlar que esos procesos, esas políticas, esos procedimientos diseñados en las organizaciones, podemos definir qué eficiencia y qué productividad tienen a la hora de implementarse esas actividades, tanto a nivel técnico, operativo, administrativo y financiero, con un único y con un gran propósito, que es definir qué tanto estamos cumpliendo frente a las disposiciones legales, contractuales o reglamentarias que nuestra organización tenga frente a este tipo de procedimientos y políticas que tenemos definidas. Con todo esto, ISOTools es una plataforma que trabaja y que nos va a permitir hacer ese diseño de ese procedimiento o esas políticas definidas a la hora de definir nuestra auditoría de control interno. ISOTools es una plataforma modular. Eso lo que nos permite es tener diferentes módulos que actúan igual que un sistema, que es trazable, se habla entre sí, genera una relación, y uno de ellos es auditoría de control interno. ¿Listo? Por eso tendremos disponible nuestro módulo de auditoría de control interno, el cual no viene preestablecido en la plataforma. Viene con la oportunidad de diseñar y personalizar cómo es nuestro procedimiento o cómo tenemos definido ese paso a paso para llevar ese control interno, esa auditoría de control interno. Y acá vamos a comenzar a ver las funcionalidades que tiene la plataforma. Una de ellas es que nos permite automatizar nuestro procedimiento a través de un BPM. ¿Y eso qué significa? Significa que podemos diseñar nuestro procedimiento en la plataforma estableciendo ese paso a paso que tenemos definido, definiendo cuál es cada uno de los elementos que tengo definidos para una planificación, estableciendo cada uno de los elementos, que en este caso sería cada uno de estos cuadritos que llamamos etapas o fases, definiendo qué información se requiere levantar en cada uno de ellos. Esto hace que sea personalizable y sea flexible la plataforma a mi organización. Y además de eso nos permite definir quiénes son los responsables asignados o quién es el funcionario o el usuario asignado a levantar o a recopilar la información que requieren cada uno de los pasos, estableciendo permisos, estableciendo acceso a la información. Dentro de ese proceso puedo tomar decisiones en donde puede mi procedimiento tomar un camino diferente frente a una decisión.
Todo esto lo puedo diseñar previamente en compañía de esa consultoría o esa asesoría que tiene ISOTools. Es por eso que para nuestro ejemplo, para nuestro demo, queremos presentar un procedimiento de auditoría de control interno donde tengo establecido una serie de pasos en donde lo primero que debo es planificar, y era lo que mencionaba nuestro panelista, y es una planificación de esa auditoría de control interno. ¿Qué quiero establecer? ¿Qué es lo que quiero identificar? ¿A qué le voy a apuntar a revisar o a detectar en mi organización? Y una de las ventajas de utilizar plataformas tecnológicas es que lo puedo hacer de forma presencial o lo puedo hacer de forma remota, como lo mencionábamos. Entonces aquí es donde puedo definir cada uno de esos elementos. Para nuestro ejemplo, ahí yo tengo un paso definido para hacer un análisis preliminar, establecer un plan anual y poder tener la posibilidad que esos elementos o esa planificación pueda ser revisada y aprobada en el caso que mi metodología lo tenga establecido antes de ser socializada y ejecutada como tal. ¿Listo? Todo esto es diseñable, es flexible dentro de la plataforma. Y una vez tengo definido esa revisión y esa aprobación, la ejecución de la auditoría de control interno, al igual que lo que vimos en el ejercicio anterior, pues también podré definir cuál es el paso a paso que debo seguir para establecer ese reconocimiento de lo que está pasando y establecer si está siendo eficaz y está siendo productiva las actividades y los procedimientos que he diseñado a nivel de la organización, definiendo el paso a paso que quiero establecer para al final tener un informe de una auditoría y una identificación de posibles hallazgos o de acciones de mejora o de observaciones o de no conformidades para entrar a trabajar y cumplir con eso lo básico que tiene todo un sistema de gestión, y es el ciclo PHBA: planear, hacer, verificar y actuar. ¿Listo? Lo que queremos con esta presentación práctica es que darles a conocer las diferentes funcionalidades que puede tener ISOTools para cumplir con ese procedimiento o esa gestión dentro de sus organizaciones. Es por eso, digamos, acá les voy a mostrar un ejemplo de cómo se podría hacer una planificación, cómo puedo comenzar a vincular una serie de elementos o módulos que tengo disponibles en la plataforma para dar el cumplimiento de ese gran objetivo, que es prevenir y detectar y corregir los riesgos, los posibles riesgos que tenga la organización. Es por eso que cuando hago la planificación, cada una de las fases, como les mencionaba, en cada una de las fases yo puedo establecer qué quiero levantar o qué información necesito recopilar para establecer esa actividad. En nuestro ejemplo, iniciamos con un análisis preliminar en donde establezco el periodo o el año el cual quiero generar ese análisis, defino qué documentación se quiere revisar, puedo tener la posibilidad en la plataforma de almacenar o subir esas evidencias y tenerlas disponibles para visualizarlas o descargarlas. Esto que me asegura que la información está agrupada en un solo lugar, disponible para su consulta durante la gestión o más adelante, si es una gestión que ya está almacenada, está archivada y yo quiero sobre un histórico revisarla, pues va a estar disponible. Eso también nos garantiza la plataforma, y es que nuestra información esté consolidada en un solo lugar, disponible en un solo lugar para consulta durante y después de la ejecución. ¿Listo? Y me va a permitir, digamos que muchas de las organizaciones, es hacer una planificación frente a la disponibilidad que yo pueda tener en cada uno de los procesos o las gerencias que quiera trabajar, en donde yo puedo definir y hacer un análisis preliminar de cómo está ese proceso frente a diferentes elementos. Entonces me va a permitir hacer cálculos dentro de la gestión, en donde yo previamente puedo definir cómo generar esa criticidad del proceso. Entonces, desde el inicio puedo establecer no solamente qué documentación quiero revisar, sino establecer un nivel de criticidad de ese proceso para sobre ese actuar
o qué elementos debo tener en cuenta a la hora de revisar. Me permite hacer una planeación estableciendo cuál es el contexto que voy a trabajar, cuál es el contexto organizacional, qué elementos reglamentarios debo tener en cuenta, qué ambiente de control se maneja, qué sistemas de información, qué recursos financieros. O sea, aquí, como les mencionaba, la plataforma es flexible y me permite establecer qué información quiero recolectar o qué información es importante dentro de mi procedimiento para establecer ese plan anual de control interno o ese plan anual de revisión interna. Y lo que les mencionaba me permite que esa planeación sea revisada por una serie de personas o cargos determinados en la organización y previa a su liberación, ahí sí la puedo llegar a socializar. ¿Esto por qué es importante? Porque es una información que yo puedo gestionar, que la puedo hacer frente a lo que vivo realmente en mi organización, que pueda automatizar esa realidad y que esté en línea y esté en una línea de tiempo intrazable con unos actores permanentemente involucrados en ella. Y una vez tenga definida esa aprobación por parte de los entes correspondientes en la organización, pues yo tenga la posibilidad de socializar ese plan de auditoría a las personas que corresponden. Y la plataforma me ofrece también la opción de notificar desde la plataforma. Esto que nos va a permitir que nosotros no estemos descargando información que puede ser muy sensible, que puede ser muy confidencial para la organización, se esté guardando, se esté almacenando en ordenadores donde no tengo permiso de almacenarla para poder después utilizar un correo electrónico y enviarlo. Esto me garantiza que desde la misma plataforma puedo socializar la información y me va a quedar el registro a quién se lo envié y establecer contenidos de ese texto que debe ir en ese correo electrónico. Entonces volvemos a lo mismo, voy a mantener siempre la trazabilidad y la información almacenada en un solo lugar. ¿Listo? Una vez se ha generado esa socialización, se entrará a hacer la ejecución de esas auditorías de control interno. ¿Qué significa la ejecución? Entrar a definir qué actividades voy a ejecutar para poder verificar, ¿cierto? Y establecer el nivel de criticidad que puede tener ese procedimiento frente a una serie de variables que a nivel interno he detectado o quiero prevenir que lleguen a pasar. ¿Listo? Y acá es un tema bien importante porque en la plataforma, al ser un sistema modular, me va a permitir que mis registros comiencen a interactuarse. Es decir, que de una planificación yo puedo obtener diferentes posibles auditorías. En este caso yo tengo una planificación a nivel de ISO Tools y en ISO Tools tengo diferentes sedes en donde quiero realizar auditoría en cada una de mis sedes para identificar cuáles son esos posibles riesgos o prevenir esos riesgos que pueden llegar a detectarse en los procedimientos y las políticas que he establecido. Y lo que hace la plataforma es vincular o ligar esos expedientes, convertirlos en uno solo. Eso implica que no son elementos que están perdidos, sino que se comienzan a atar y comienzan a ser trazables en el sistema, ¿vale? Entonces, una vez he definido esa planificación, he establecido cómo voy a ejecutar la auditoría de control interno, entraremos a comenzar a ver cómo puedo llevar a cabo esa auditoría de control interno. Y aquí pues vamos a hacer un recorrido frente a un demo o un escenario en donde yo tengo lo primero es para mi procedimiento dar un aviso de qué voy a hacer frente a esa auditoría, estableciendo el objetivo, el alcance, el enfoque, definiendo quiénes van a ser los auditores, estableciendo una escala de tiempo, o sea, realizando la planificación de esa auditoría. Y volvemos a lo mismo, voy a tener la posibilidad desde la misma plataforma notificar a esas personas esa información que para mí es clave que conozcan para hacer la ejecución como tal. ¿Listo? Ok. Una vez realizo ese aviso,
Por lo general, siempre hay reuniones de apertura en donde yo convoco una serie de personas para dar a conocer las reglas de juego, cuáles van a ser como los elementos que vamos a trabajar, cuál es la política que vamos a tener en cuenta, estandarizar y poner, llevar a cabo esa actividad. Y en ISOTools yo puedo tener la posibilidad también de automatizar esas actas de reunión, tenerlo todo en el mismo sistema. Y es por eso que a partir de otra aplicación que tenemos que se llama Formatos y Registros, yo puedo automatizar esa acta de reunión con los elementos que requiera para poder ser diligenciada en línea y vincularla directamente a mi auditoría de control interno y asimismo poderla notificar. ¿Listo? Un elemento muy importante dentro de la auditoría de controles internos es lo que llamamos el conocimiento del proceso y su estructura. ¿Eso a qué hace referencia? Hace referencia a poder comenzar a tener un primer acercamiento de esos procesos o esos procedimientos que tengo establecidos, definiendo una lista de chequeo, definiendo unas preguntas claves en las cuales yo quiero comenzar a tener ese primer acercamiento, conocer qué hace el procedimiento, qué hace el proceso, a qué se dedica, qué recursos tiene disponibles para ejecutar sus actividades. Y esto es posible que yo pueda desde la misma plataforma establecer esa lista de chequeo o esas preguntas claves para que cuando genere ese conocimiento yo pueda recopilar esa información. Para nuestro ejemplo, pues nosotros hemos definido unas 6 preguntas claves en donde quiero saber qué herramientas tecnológicas utiliza, cuáles son sus principales funciones, cuál es el producto o servicio que ofrece ese procedimiento, qué aspectos legales o reglamentarios lo impactan como tal, qué posibles riesgos pueden llegar a presentarse y cuáles son como los proyectos o iniciativas que maneja ese proceso. Lo que me va a permitir este primer acercamiento es conocer cuál es la dinámica que tiene ese proceso, a qué se dedica, para poder identificar y poder continuar con una evaluación de sus posibles riesgos y qué controles se pueden generar. Y acá es un elemento importante porque las auditorías de control interno se basan en evaluar, en revisar, en prevenir y corregir esos posibles riesgos. Y ISOTools contiene dentro de sus aplicativos una aplicación de gestión de riesgos que me permite configurar la metodología establecida para la identificación, la valoración y la asociación de controles que me permitan mitigar o transferir o comenzar a trabajar y actuar sobre esos posibles riesgos. Y al ser una plataforma modular me permite traerme o vincularme esa medición de riesgos en mi gestión de auditoría de control interno y desde aquí poder definir y identificar previamente cuáles han sido esos riesgos que el gestor de riesgos o dentro de mi proceso de reconocimiento del proceso, del procedimiento, he podido identificar estableciendo los riesgos y cuál es su calificación, cómo se han sido calificados a nivel de riesgo inherente, qué controles se han establecido y esos controles, cómo han impactado para que ese riesgo inherente se haya mitigado, haya disminuido o se haya mantenido. ¿Listo? Entonces aquí es cuando comenzamos a ver esa vinculación, esa relación que podemos llevar con nuestras diferentes aplicaciones y esto que es un punto bien importante de cualquier auditoría de control interno. ¿Listo? Haciendo un paréntesis, gestión de riesgos, un módulo de gestión de riesgos es un módulo, al igual que inicié la charla con estos dos aplicativos, es un módulo flexible, el cual no viene prediseñado ni establecido un modelo para que usted se adapte, sino es un modelo, es una aplicación flexible en donde a partir de su metodología se podrá configurar con sus necesidades, con la información que tenga definida, con las variables y los criterios que tenga definidos para identificar ese riesgo inherente, para definir esos controles, estableciendo los atributos o la naturaleza que ustedes tengan definido, y que por último me puede dar ese riesgo residual o esas estrategias, esa visualización de cómo está el riesgo en mi organización, ¿vale?
Otro tema importante cuando hablamos de auditoría de control interno es las llamadas pruebas de recorrido. ¿Y de qué se trata esas pruebas de recorrido? Es que pueda generar, y lo mencionaba el panelista, es que pueda hacer un recorrido y pueda tener una muestra, una pequeña muestra de cómo se realizan esas actividades o esas operaciones que están definidas en el proceso, que yo pueda efectuar esa comprobación eh, de las actividades que se tienen establecidas, cómo las realizan, cómo las ejecutan, que tenga ese primer contacto de verlos realmente de manera presencial o de manera remota, a partir de evidencias, a partir de una descripción de ese paso a paso que realizan las personas. Y al ser un elemento tan importante entre la auditoría de control interno, yo lo puedo llegar a monitorear a partir de un informe en donde previamente puedo vincular plantillas en la plataforma ISOTOOL, plantillas con editores de texto en donde yo pueda diligenciar directamente en la plataforma ese recorrido. Vamos a ver un ejemplo de ello. Permítanme un segundo. Y acá vamos a ver uno de ellos. Y esas plantillas o esos documentos, pues, están definidos, ustedes los pueden definir y los pueden establecer de acuerdo a la información que quieran recorrer en cada uno de ellos. En este ejemplo, pues yo tengo una plantilla de recorrido donde el auditor está realizando ese recorrido para el proceso de compras y en el proceso de compras se ha definido que se hacen este tipo de actividades. Y lo que hace el auditor o en ese recorrido es conocer qué significa adquisición de materiales para la empresa, qué descripción o qué es lo que se realiza, quién es el responsable, eh, qué, qué análisis puedo hacer yo frente a esa descripción que se está haciendo y poder identificar desde mi percepción como auditor interno si se pueden identificar riesgos o no, si se pueden establecer controles o no, o si puedo establecer una debilidad identificada. Es la percepción que yo tengo frente a esa ejecución de las actividades. Y esto es un elemento importante porque me va a servir como entrada para poder definir qué actividades debo ejecutar, qué revisiones debo ejecutar, listo, para al final poder establecer cuál fue el informe o qué establezco yo frente a todo ese recorrido, frente a ese conocimiento, frente a esa identificación de riesgos, frente a ese acercamiento un poco más real de lo que se está haciendo, poder con mi conocimiento poder establecer y dar ese aporte de cómo se puede mejorar o se puede ser más productivo la implementación de esas actividades y al final poder definir o poder construir de manera consolidada toda la información correspondiente a lo que pasó en esa auditoría de control interno. Y ese informe que es un elemento clave y es como la evidencia, uno de los entregables que hace parte de la auditoría, yo la puedo definir en una de mis etapas con los campos o con la información que se requiera. Para mi ejemplo, yo establecimos que nuestro informe de auditoría de control interno debe tener claro cuál fue el objetivo, cuál fue ese alcance, qué procedimientos revisamos, ¿sí? Qué contexto revisamos frente a ese procedimiento. Tengo una clasificación de esa información frente a efectividad de controles, a las deficiencias que encontré, a deficiencias significativas que encontré frente al procedimiento. Y una vez definido ese informe, desde mi óptica como auditor, pueda hacer un levantamiento de hallazgos. Puede hacer esa identificación de hallazgos frente a la debilidad o a esas no conformidades o a esos posibles actividades que requieren mejorar frente a su implementación en la organización, con el propósito y con el fin de evitar posibles riesgos. Y el módulo de hallazgos es una aplicación que me va a permitir, al igual que lo que hemos visto en las diferentes, digamos que en los elementos anteriores, también definir o establecer qué elementos quiero o cuál es ese paso a paso que quiero establecer para identificar un hallazgo.
Y es cuando hablamos que los hallazgos pueden tener un análisis de causa, una definición de planes de acción, o sea, ya establecer concretamente qué actividades voy a generar o voy a diseñar para poder mitigar esa causa raíz y asimismo ir monitoreando cuál ha sido la eficacia que se pueden presentar en esos planes de acción. Y al igual que el elemento anterior vimos donde la planificación se ata o se vincula y se relaciona con esa ejecución de auditoría de control interno, lo mismo va a pasar con mi auditoría de control interno, se va a relacionar con esos hallazgos, convirtiéndose en un único expediente. Eso me va a permitir llevar una trazabilidad desde lo general hasta lo particular, ¿vale? En ese análisis o en esa identificación de los hallazgos, no solamente me va a permitir establecer una identificación, ¿sí? En donde establezca, describa ese hallazgo, establezca cuál es mi fuente de origen, sino pueda establecer un análisis de causa. Y acá es un tema bien importante porque al ser una herramienta flexible, yo puedo establecer diferentes metodologías de análisis de causa. Puedo establecer el 5 por qué, la 6M, diagrama de espina de pescado, lluvia de ideas, lo que tenga definido para poder así ejecutar ese hallazgo. Y lo más importante es que pueda definir ese plan de acción. Y acá es un elemento importante porque muchas veces los planes de acción se quedan definidos en una hoja, en un Excel, y no hay un seguimiento claro. Y cuando nos llega una próxima auditoría, cometemos siempre el error de olvidar que esas acciones estaban establecidas. Al utilizar plataformas o herramientas tecnológicas, y en el caso de ISOTools, propiamente, una de sus grandes funciones es trabajar a partir de notificaciones. ¿Eso qué significa? Que cada elemento que se ejecute en la plataforma, sea como asignación de una fase a ejecutar, un paso dentro de esa gestión a ejecutar o una actividad asignada, en donde yo defino la actividad y asigno un responsable con unas fechas establecidas, se convierte en una notificación a su correo electrónico, en donde le comunica que tiene esa actividad con esas fechas establecidas y sobre esas fechas se pueden generar recordatorios, que es un tema bien importante al tener diferentes funciones en la organización, que me permita estar recordando que tengo esas actividades para ejecutar. Y otro tema bien importante es que cada actividad dentro de ese plan de hallazgos o de plan de mejora tiene su propia hoja de vida y tiene una bitácora en donde yo puedo llevar un seguimiento de qué ha sucedido con esa actividad, qué seguimientos se le han hecho, qué actividades se han ejecutado, qué elementos se han trabajado por parte de los responsables y poder asimismo poder llevar un monitoreo, si ustedes se dan cuenta acá, poder llevar un monitoreo de qué actividades tengo aún pendientes por ejecutar y qué actividades todavía no se han realizado o no se han ejecutado. Vamos a ver aquí un ejemplo en donde frente a esta auditoría yo tengo estos elementos, estas actividades, estos hallazgos identificados. Y fíjense que en la última columna, esos hallazgos me dice, tiene dos actividades de las cuales a la fecha de consulta de hoy, una está vencida y una está en plazo. Entonces, la plataforma permanentemente me está notificando cómo está el estado de mis acciones para hacer un seguimiento. Me permite llevar el seguimiento de cada una de ellas. Dame un segundo, acá refrescamos para poder ver un ejemplo de ello, que no solamente me permite llevar esa alerta a nivel, sino que cuando ingrese a cada una de ellas, yo pueda llevar el registro de qué ha pasado con una bitácora interna, de qué ha pasado con esas actividades. Y un elemento también muy importante que se trabaja en ISOTOOL es tener disponible una aplicación que se llama Agenda de Actividades. Y es una aplicación que me permite consolidar la información que se me ha generado en la plataforma y tener esa forma de monitorear esas actividades que se me vencieron, que están programadas para el día de hoy o que están próximas a vencer.
Esto me garantiza que yo desde un mismo módulo puedo tener concentrada toda la información y poder hacer realmente un seguimiento real frente a lo que está pasando con esa auditoría de control interno, ¿vale? Otro tema importante y que se mencionaba durante la primera parte, y es tener la posibilidad, y con los tiempos que vivimos, de poder generar auditorías remotas. Cuando yo hago esos planes de recorrido o ese conocimiento del proceso, o necesito establecer una lista de chequeo de qué está pasando con mi proceso para poderlo conocer y tener la mejor información para poder tomar decisiones reales y contundentes en un informe de auditoría, para poder tomar decisiones, es tener también, o muchas organizaciones levantan una lista de auditoría, de reconocimiento, y tener la posibilidad de que esa lista de recorrido la pueda hacer desde mi móvil, desde una tableta, y para eso ISOTools tiene una aplicación muy importante que es el radar. Y el radar me da la posibilidad de establecer esa lista de chequeo para poder hacer el levantamiento de esa información, pero esa lista de chequeo tiene dos ventajas. Una, que esa lista de chequeo la puedo utilizar sin tener uso de internet, es decir, que si estoy en un espacio en donde no tengo datos disponibles, no hay wifi disponible, pero necesito hacer el levantamiento de esa lista de chequeo, lo puedo hacer con este aplicativo, y cuando me encuentre en un lugar donde ya tenga disponible internet o wifi para poder ingresar los datos al sistema, simplemente la aplicación se sincroniza y la información entra automáticamente a la plataforma. Esto también me puede garantizar que no necesariamente hacer herramientas tecnológicas necesite del Internet, porque tenemos sitios, dependiendo del core del negocio de la organización, puedo tener sitios alejados con poca disponibilidad de Wi-Fi, pero que necesitan ser auditados. Entonces, simplemente utilizo este tipo de herramientas o este tipo de aplicación en donde defino a partir de unos criterios, por ejemplo acá, los elementos que quiero auditar, y simplemente doy inicio a esa auditoría y comienzo a hacer el diligenciamiento de cada uno de ellos para Paola, obtener... Paola, perdona, solo para comentarte, nos quedan 5 minutos. Ok, vale. Para obtener resultados importantes como, ya vamos a ver aquí un minuto, como este tipo de reportes. Este tipo de reportes que después son muy útiles para nosotros para tener cuál es la condición de ese nivel de cumplimiento frente a lo que hemos establecido en cada uno de los elementos. Entonces, son diferentes funcionalidades que tenemos disponibles en ISOTools para llevar a cabo y cumplir con ese objetivo de una auditoría de control interno. Ya con esto, pues digamos, es un recorrido muy rápido, muy, digamos que muy expreso sobre lo que tiene ISOTools disponible para las organizaciones, para que puedan llevar ese cumplimiento y esa gestión de su auditoría de control interno.